Soy Mireia Cabrero de la empresa Pirinature Consultoría y os voy a acompañar en este viaje hacia la sostenibilidad en que os daré datos, ejemplos y herramientas, no solo para cumplir con vuestros compromisos con la marca Calidad Rural, sino también para que encontréis sentido a todo este mundo tan disperso e indefinido como es la sostenibilidad. Como ya sabéis, pertenecer a la marca de calidad territorial europea Calidad Rural conlleva obtener un distintivo que os diferencia de este mercado globalizado en el que vivimos. Su protocolo os marca una mejora en los procesos de gestión en vuestras empresas, que implican cada vez más un compromiso con el medio ambiente y vuestra comunidad. Esperamos que estos vídeos os doten de herramientas que os ayuden a mejorar estos compromisos. Hoy en este vídeo intentaremos demostrar que como ciudadanos tenemos más poder de lo que pensamos ante el reto del cambio climático, pero primero hemos de conocer nuestros límites y luego actuar con datos. Se podría hablar del cambio climático desde muchos ámbitos, pero uno que podemos entender perfectamente es empezando por decir que somos mucha gente. Y es que cuando cometemos algunos deslices, y somos 500 billones de personas, por ejemplo, puede que no pase nada, pero cuando cometemos algunos errores como basura masiva o los gases de efecto invernadero, siendo 8.000 millones en la Tierra, chocamos con los límites planetarios. Uno de ellos es el clima. El ser tanta gente supone producir mucha comida y consumir mucha energía. Más del 80% de la energía que empleamos la obtenemos de quemar carbón, petróleo y gas. Como ya sabréis, esto ha provocado un aumento del efecto invernadero del planeta, que de forma natural es necesario para la vida, evidentemente, pero que los humanos hemos contribuido a incrementarlo gracias a la combustión de esos combustibles fósiles. No es que nadie se propusiera calentar la atmósfera en su momento, pero ahí está, y se sabe desde hace varias décadas. Lo que también se sabe es que este modelo que hemos decidido llevar los humanos tarde o temprano tendrá que cambiar. Ante esta situación, muchos expertos dicen que el ser humano tiene dos grandes opciones. Una, pretender que no pasa nada y seguir como estamos, o dos, ponerse al mando y evitar que los efectos del clima sean los menos posibles. En estos momentos se conocen 15 puntos de inflexión que, si se superan, pueden provocar cambios incontrolables. 9 de ellos ya se han activado y preocupan a los científicos, porque cuando se disparan alguno de ellos lo hacen cascada. Por ejemplo, el permafrost, suelo que se mantiene congelado como mínimo 2 años bajo la superficie, su presencia o ausencia condiciona los ecosistemas de numerosas áreas situadas en las montañas y en latitudes elevadas. Pero sobre todo, la descongelación del permafrost ocasiona la liberación de dióxido de carbono y metano, con las consecuencias que ello tiene para la aceleración del calentamiento planetario. Los humanos estamos preparados para reaccionar ante conflictos bélicos. Nos viene de serie. Se estima que cada año muere 500.000 de personas por las guerras. En cambio, apenas somos conscientes de las muertes ambientales y climáticas. Por ejemplo, la contaminación atmosférica se calcula que provoca unos 9 millones de muertes y las muertes indirectas por el cambio climático en decenas de millones de personas cada año. No hablemos de cuánto se destina al armamento y cuánto a mitigar el cambio climático. Periódicamente, el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, creado en 1988, elabora sus informes, con cientos de científicos del mundo, sobre cómo evoluciona el cambio climático y qué medidas tomar. Vamos ya por el 6º gran informe. El último informe, de 3 partes y cada parte son unas 3.000 páginas, se elabora un resumen de unas 50-60 páginas que se envían a nuestros representantes políticos de cada país. Los científicos se retiran aquí y les toca opinar a los países. Luego, según el país, retoca o suaviza dichos informes. Sin ir más lejos, el año pasado fue de tal magnitud que científicos de 25 países se enfadaron y salieron a la calle. ¿Y ese informe qué decía? Pues que la ventana para revertir los efectos del cambio climático se está cerrando. El documento expone que se requiere acción climática urgente e inmediata para garantizar un futuro habitable para la gran familia humana. También afirma que todavía es posible limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados, pero solo si se actúa de inmediato. El mundo necesita alcanzar su punto máximo de emisiones de gases de efecto invernadero a más tardar antes del 2025, reducir casi a la mitad las emisiones para el 2030
y alcanzar las cero emisiones netas de CO2 a mediados del siglo. Eso sí, garantizando una transición justa y equitativa, porque no todo vale. Este mapa nos da una idea de quiénes son los países que más emisiones generan y los que menos. Cuando más rojo, más emisiones, y cuando más verde intenso, menos. Está hecho por habitante y año. Y es del 2021. Ya nos da una primera reflexión, solo verlo. Cuando más desarrollado el país, más emisiones. En números absolutos es algo diferente, es decir, las emisiones totales de cada país principalmente se encuentran en China, Estados Unidos y Rusia. Son los que más emisiones de CO2 envían a la atmósfera. Así, por ejemplo, tenemos que Canadá, para que tengáis algunos datos, emite cada habitante de media 14,86 toneladas al año solo en Canadá. Y, por ejemplo, otros países con menos impacto, menos emisiones, como Madagascar, que solo emite 0,19 toneladas cada habitante de ese país. Con más detalle y a nivel europeo, también nos indica por dónde vamos. Las emisiones de CO2 por cápita, es decir, por habitante, en España fue de 4,99 toneladas. ¿Y qué podemos hacer? A priori parece que poco, pero en realidad cuando dejamos de coger el coche y vamos más en bici, o cuando empezamos a comprar menos carne, o cuando compramos a productores locales, cuando compramos en ecológico, cuando compras a granel, cuando te vuelves autosuficiente energéticamente, nos empoderamos. La gente adquirimos nuevos derechos y te vuelves una persona más participativa y empezamos a exigir. ¿Y a quién? Pues exigimos al sector público y al sector privado. En otros vídeos hemos tratado algunas preguntas que debemos hacernos como empresa o organizaciones si queremos asegurar nuestros recursos. Pero aunque tengamos muchas más amenazas, son los gases de efecto invernadero los que provocan el calentamiento global. Como empresa, aunque sea pequeña, tenemos parte de responsabilidad con el cambio climático. ¿Y cómo sabemos cuáles son las emisiones que generamos como empresas? Para ello tenemos una herramienta que es el cálculo de la huella de carbono, que nos sirve para obtener datos más concretos y medir y actuar en consecuencia. Ese dato que obtengamos es el que tendremos que reducir para cumplir con el Acuerdo de París. ¿Pero qué es realmente la huella de carbono? Se define como el total de gases de efecto invernadero emitidos, que también se les llama GEI, emitidos directamente o indirectamente por un producto, o se puede decir la huella de carbono de 1 kilo de queso o una botella de vino, de un servicio como puede ser el alojamiento, cuántas emisiones de CO2 puede ser una noche en un hotel, como individuo, porque nosotros también pues tenemos durante el largo del año una serie de emisiones, incluso pues nos vamos de vacaciones o en nuestras emisiones en nuestra propia vivienda, o como organización, como empresa, que en el cómputo global de nuestra actividad pues también tiene una serie de emisiones, que eso es lo que sobre todo nos iremos preparando en las siguientes transparencias. Gracias a estos cálculos sabemos, por ejemplo, que el turismo es causante del 8% de las emisiones totales. ¿Cómo se mide? Se cuantifica esos gases emitidos y se convierten en un equivalente a CO2. Y luego, pues con una fórmula muy sencilla, en realidad es según el consumo que tengamos, una serie de actividades, se multiplica por un factor de emisión que ahora os iremos explicando. Os quería diferenciar sobre todo lo que es el cálculo de la huella de carbono de una organización o de un producto. Principalmente nosotros nos centraremos en la organización, pero sí que daremos un poco de detalle. Una organización, para que veáis la diferencia, lo que mide, o una organización, hablamos una empresa, una oficina de turismo, un hotel, una fábrica de zapatos, etc. Medimos lo que sucede dentro siempre de esta empresa. Luego se calcula de forma anual
y se comparan estos datos con un año base de referencia. Es decir, si calculamos el 2021, el año siguiente también será el 2022 y podremos ir haciendo cálculos, comparaciones en realidad. En un producto es diferente porque contempla todo el ciclo de vida del producto. Es decir, tanto desde que consiguen las materias primas hasta luego su uso y su reciclado o de su desecho, ¿no? No tiene en cuenta el alcance temporal y se calcula en función de una unidad funcional que es, por ejemplo, una caja de zumo. Aquí, pues, por ejemplo, vemos cómo sería la huella de carbono de un producto, en la que analiza la huella de carbono desde el ciclo de vida de ese producto, que es como hemos dicho antes, ¿no? Comienza con la extracción de las materias primas necesarias para la fabricación de dicho producto y termina en cuando ese producto finaliza su vida útil y es tirado por el usuario final, en un vertedero o para su reciclado o lo que sea que se haga con él. Por el medio suceden una serie de etapas, que es la fabricación, distribución, venta y uso, y que todo eso lo tenemos que ir midiendo. Si volvemos a la organización, hay varios métodos utilizables para el cálculo de la huella de carbono, pero el más conocido es el Greenhouse Protocol. En este protocolo lo que hace es separar las emisiones en 3 alcances. El alcance 1, que sería el más directo, es el que incluye nuestras emisiones perfectamente las más directas de nuestra actividad, que son la combustión de esos combustibles fósiles, desde los procedentes de la caldera, de los hornos, se nos ocurre si tenéis un depósito de propano, por ejemplo, para qué se utiliza, pues eso sería calculable dentro del alcance 1, o nuestros vehículos o la flota de esa empresa, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, serían los de alcance 2, se consideran indirectos porque son los que proceden de la energía que tú compras para tu actividad. Claro, las emisiones que hace la empresa que genera esa energía no son tuyas, pero de forma indirecta sí que se aplica a tu actividad. Y por último, las de alcance 3, que también son indirectas, proceden de diferentes sectores. Son las más complicadas de calcular y que son normalmente las empresas, no todas ellas pueden llegar a calcularlas. Los van haciendo por partes o van determinando prioridades. Algunas de las más fáciles, por ejemplo, son los viajes de negocios que hacemos por la empresa o los viajes que hacen nuestros empleados para ir a trabajar, o la compra de varios productos o el uso de esos productos o lo que sea la producción de materiales que compramos, ¿no? O incluso la basura que generamos. Eso también genera unas emisiones y por tanto hay que contabilizarlas. Pero como os he dicho, estamos dentro de lo que sería ya alcance 3, que son emisiones indirectas y que nosotros nos iremos centrando en el alcance 1 y en el alcance 2, que son mucho más fáciles de calcular y que son las que más directamente afecta a vuestra actividad. Veréis los gases que tenemos más arriba. Tenemos los gases que emitimos, como hemos dicho, al final es el conjunto de gases de efecto invernadero, desde el dióxido de carbono, el metano o los gases fluorados que proceden sobre todo de refrigeradores. Pues bien, vamos a hacer un poco el procedimiento de lo que es el cálculo de la huella de carbono. Y esa huella de carbono sería igual a lo que diríamos al nivel de actividad o consumos. Esos consumos se sacan perfectamente de nuestras facturas, pero irían relacionadas, por ejemplo, con los litros de gasoil que tenemos en nuestros depósitos, o kilos de propano, o kilos de butano. Por ejemplo, en una cocina es muy habitual que funcione a base de butano, pues calcular esas cantidades. Luego también los kilovatios que es del consumo energético, que eso también lo obtenemos de nuestras facturas, o por ejemplo los kilos de residuos, que esto ya hemos dicho que esto pertenecería a lo que es el alcance 3.
Esto lo multiplicamos por un factor de emisión, que es lo que hace convertir esos litros o esos kilos de combustible a CO2. Y hay calculados para cada tipo de combustible una cantidad de CO2 por cada unidad de ese combustible. Es decir, aquí tenemos los kilos de CO2 por litro de gasoil o los kilos de CO2 que se emite por cada kilo de propano o por butano o incluso para la energía consumida eléctrica, ¿no? Cada producto tiene sus emisiones relacionadas a CO2 y por tanto hay que buscar esos datos. Es primordial y es lo más importante en nuestros cálculos. Nosotros ahora en la siguiente diapositiva lo podréis ver de cuáles son estos datos de factor de emisión. Por ejemplo, aquí no os asustéis mucho, tenemos una tabla que os recomendamos que os lo preparéis de esta manera. Por ejemplo, arriba tenemos los alcances, que hemos dicho que tenemos alcance 1 y alcance 2. Los de alcance 1 ya son las directas, lo que hemos comentado antes. Tenemos también los combustibles que utilizamos. Aquí ponemos nuestra lista de combustibles, de propano, de butano, de gas. Muchas de ellas proceden de la cocina, de las duchas, de nuestros hornos. Hay gente que tiene gas licuado de petróleo, GLP, o gas natural de la ciudad o compra gasoil C. Todo esto lo recogemos según nuestras facturas nos va llegando de los proveedores. Lo que obtengamos en las facturas están en kilos o diferentes unidades, en litros, kilovatios. ¿De acuerdo? Eso también lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque luego lo tendremos que multiplicar por un factor de emisión que aquí os mostramos unos cuantos que son los más comunes. Como veis más arriba en el recuadro rojo os indico que son periodos cerrados normalmente de enero a diciembre, un año en total. Luego a la derecha, una vez multiplicado, os ha dado los CO2. También tenemos pues los vehículos, debemos de tener recogidos esos vehículos de la empresa, si funcionan con gasoil o con gasolina, y si sabemos los litros que hemos consumido ese año o los kilómetros que hemos recorrido, porque en función de si sabemos los litros o los kilómetros lo multiplicaremos por un factor de emisión diferente, uno por kilos o por kilómetros, o por litros. Y con eso, con los combustibles de propano, butano, etcétera, que tengamos, más los transportes, ya tendremos las emisiones directas propias de nuestra actividad. Para saber las de alcance 2, que son las emisiones indirectas y proceden del consumo de energía eléctrica, también pasaríamos a las facturas y analizamos nuestros consumos y los multiplicaríamos por un factor de emisión. Ahora, enseguida, hablaremos con más detalle de esto. Como veis, aquí lo hacemos con más detalle. El alcance 1, las de emisiones directas, pues hacemos un ejemplo. Imaginaros que tenemos al año, que hemos consultado estas facturas de nuestros proveedores y vemos que en todo un año entero, de enero a diciembre, hemos tenido un consumo de 1.500 kilos de propano para lo que sea, para la calefacción, por ejemplo, ¿no? Para climatizar nuestros locales. Entonces, al multiplicarlo, sabemos que este factor de emisión que nos da el Miteco, la fuente la tenéis más abajo y que podéis consultar, nos dice que el propano tiene un factor de emisión de 2,966 kilos de CO2 por kilo de propano. Siempre, sobre todo, tenéis que fijaros que las unidades correspondan, porque si no la conversión no es correcta. En el momento que multiplicamos ese consumo de 1.500 kilos de propano por ese factor de emisión, nos dará ya directamente los kilos de CO2 equivalente, que en este caso son 4.449 kilos de CO2. Y así con todos los consumos que tenga nuestra actividad. Se hace la suma y ya lo tendríamos. En transporte tendríamos que hacer lo parecido. Si nuestro vehículo consume gasoil y sabemos los kilómetros, por ejemplo, que son los 6.500,
podemos utilizar el factor de emisión de los kilómetros, que en este caso es 0,165 kilos de CO2 por cada kilómetro que se recorre, y al multiplicarlo nos daría ese resultado de 1072 kilos de CO2. En cuestión de alcance 2, en las emisiones indirectas, y tendríamos que ir a recorrer a nuestras facturas de la compañía eléctrica y ver en el recuadro, en estos recuadros que os enseño ahora con unos quesitos y unas etiquetas energéticas que nos marca la procedencia de nuestra energía, nos dice ya aquí donde está marcado en este punto rojo cuáles son las emisiones de CO2 de nuestra compañía eléctrica. Está en kilos o en gramos, depende, gramos de CO2 en kilovatios hora. Por tanto, hay que luego reconvertirlo. Si está en gramos, lo tendríamos que pasar a kilos para multiplicarlo con nuestros kilovatios y obtener kilos de CO2. Sobre todo, estas compañías se pueden luego buscar en la página de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, porque cada año publican el resultado del etiquetado de la electricidad producida de estas compañías eléctricas. A finales de abril publican el resultado de cada compañía eléctrica según el origen de la electricidad producida el año anterior. Así pues, si no os lo pone en la factura, aunque es obligatorio, se puede consultar en esta página web. De todas maneras, también os puede servir para escoger esas compañías eléctricas que comercializan con energías más renovables, en la que pueden estar hasta 0 emisiones de CO2 por kilovatio producido. Vale, tenemos nuestra huella de carbono que lo hemos calculado a través de los alcances 1 y alcance 2, que son los de emisiones más directas de nuestra actividad a través de la combustión de combustibles fósiles, y las indirectas a través de la energía eléctrica que consumimos, y ya miramos de hacer lo que se llama la descarbonización o la reducción de emisiones. En realidad lo que se trata es de reducir esas emisiones que generamos, tanto directas e indirectas, y lo podemos hacer de varias maneras. Por ejemplo, con la maquinaria que sea más eficiente, incluso, por ejemplo, pensando en los electrodomésticos. Solo un frigorífico ya puede ser de diferentes categorías energéticas. Tenemos que fijarnos en esas etiquetas. O optimizar viajes, las rutas de transporte, o ir a cursos de conducción eficiente. No todo se centra en comprar o adquirir vehículos eléctricos, hay muchas maneras. Valorar transportes menos contaminantes, es verdad, pues desde la bici, ¿por qué no? O la motocicleta eléctrica. Hay vehículos híbridos. En el momento que tú compras un vehículo también puedes ver cuáles son las emisiones de ese vehículo, por tanto puedes hacer comparaciones. También además puedes exigir a las administraciones más transporte público. O que haya un aumento de frecuencias. De hecho, las ciudades cada vez están implicadas más. En Zaragoza, por ejemplo, 1/3 de la flota de transporte eléctrico es eléctrico o está a punto. Barcelona anunció que el próximo 2024 su flota será de 232 vehículos eléctricos y 44 de hidrógeno. Así que les permitirá reducir muchas toneladas, unas 4.700 toneladas de emisiones de CO2. Que es prácticamente el 25% de su flota ya será eléctrica, ¿no? También el aislamiento es clave para reducir consumos y, por tanto, también emisiones. Existen varias ayudas que hay que tener en cuenta de las administraciones, en las que se implican acciones como instalar triple aislamiento en las ventanas o la tecnología para mejorar ese seguimiento y control de los edificios y su climatización. Hay aislamientos naturales, vegetales, etc. También el tema de las energías renovables, es verdad que ponerlas supone un ahorro energético y una reducción de esas emisiones. Y no solo nos podemos centrar en instalar en unas placas solares, sino que podemos comprar energía en comercializadoras energéticas que sus emisiones sean de 0 kilos de CO2 por kilovatio producido. Y luego también sustituir a combustibles netos como puede ser la biomasa.
Por otro lado, tenemos unas emisiones indirectas de alcance 3 que también son importantes, aunque no los vayamos a calcular, sí que de forma indirecta nos interesa tenerlo muy claro, porque tener proveedores de proximidad, esos productos locales o ecológicos, es muy importante para optimizar y reducir nuestras emisiones. Al final hemos de decidir a quién les compramos. A lo largo de todos estos vídeos estamos haciendo mucho hincapié. No es lo mismo hacer una compra a un producto ecológico, por ejemplo, o un producto de proximidad, porque puedes llegar a reducir más del 50% de las emisiones de esa compra. También pues tendremos que reducir esos consumos de materiales, de materias primas, y reducir también esos residuos que también lo hemos hablado, ¿no? Y también hay otras ideas muy interesantes como reparar los aparatos o comprar de segunda mano. Finalmente, al final nos damos cuenta que como consumidores tenemos una gran responsabilidad. Una vez tengamos ya nuestro plan de reducción de emisiones, esa descarbonización, podemos ir entonces a compensar esas emisiones. Y una vez hemos hecho estas medidas de reducción y de descarbonización, llega la compensación del CO2. Lo que pretende la compensación es llegar hacia la neutralidad del carbono. Eso significa lograr un equilibrio entre la emisión y la absorción del carbono. Por eso muchos proyectos de compensación se basan en la plantación de árboles por ser captadores de CO2 y ayudar a ese equilibrio. Es necesario hablar de bosques y árboles maduros en cuanto a la capacidad de captación, pero de media un árbol puede llegar a captar entre 10 a 30 kilos de CO2 al año según la especie y muchos factores. Normalmente se propone la plantación en zonas degradadas que han pasado por incendio o en países de desarrollo que tengan problemas serios con la deforestación. Lo recomendable es contactar con organizaciones que se dedican a esto y que estén homologadas. Mucha gente malinterpreta la compensación como una forma de evitar de tener que reducir las emisiones en casa al compensar en lugar de reducirlas, ¿no? De hecho, la intención es justo lo contrario. Como hemos visto antes, una vez que se ha identificado la huella de carbono y se ha reducido al máximo, es decir, la llamada descarbonización, la compensación pone un precio a las emisiones restantes y ofrece una forma de trabajar con la comunidad mundial para reducir las emisiones a nivel global. Particularmente soy de la idea de apoyar a proyectos oficiales o reconocidos que no solo reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también apoyan al desarrollo sostenible en los países donde se desarrolla el proyecto. Como veis, en las propuestas de la ONU, una web que vale la pena visitar y ver las diferentes opciones para compensar nuestras emisiones, también apoyan proyectos de energías renovables o medidas de eficiencia energética que reduzcan esas emisiones. Eso también lo podéis proponer como empresa. Y luego ya tenemos aquí muy cercano la compensación a través de proyectos de cero CO2 de Ecodesk, que también puede ser interesante y que también recomiendo que entréis en su página web para ver qué opciones hay. Así que espero que os haya servido para hacer vuestro propio cálculo de huella carbono y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.